estrechamente vinculada con la respuesta a la pregunta anterior. Existen básicamente dos grandes teorías respecto de la naturaleza jurídica de la posesión. Por un lado tenemos la teoría subjetiva de Savigny y tenemos la teoría objetiva de Jhering. Conforme ustedes pueden darse cuenta ya intuyendo, la primera teoría, la teoría subjetiva de Savigny, guarda estrecha relación con el primer sentido de la palabra posesión, que hemos dicho que hemos respondido en la pregunta anterior. Y la teoría objetiva de Jhering guarda directa vinculación con el segundo sentido de la palabra posesión. Nos explicamos. Savigny, un ilustre jurista alemán de comienzos del siglo XIX, estudiando las fuentes romanas sobre el tema de la posesión, desarrolló una teoría respecto de esta, basándose o centrando su centro de gravedad de su discurso en el animus. Para él, para Savigny, era fundamental el animus. ¿Cuál es el animus a través del cual yo me vinculo, a través del corpus, con esta cosa? Dentro de esa perspectiva eminentemente subjetiva, Savigny desarrolló la noción para él de que el poseedor químicamente puro es aquel que estaba imbuido del animus possidendi. ¿En qué consistía el animus possidendi? En el animus de aquella persona que se vinculaba con las cosas sin ser su propietario, pero considerándose subjetivamente y expresando esa consideración subjetiva a través del comportamiento, considerándose y comportándose como si fuese propietario. El tema es que para Savigny, y esto es bueno recalcarlo, este era el único poseedor. ¿De acuerdo? Era el único poseedor porque él reconocía de que había otras vinculaciones del sujeto con la cosa. Existía otros ánimos. Pero esas vinculaciones y esos ánimos definitivamente para él, desde su particular punto de vista, no constituían el carácter de poseedores. Así, por ejemplo, para Savigny no es poseedor el propietario que a través del animus domini ejerce sus derechos de propietario poseyendo el bien. ¿No? Tampoco es poseedor aquel que poseyendo un bien, posee un bien en virtud de un título que le permite temporalmente estar en posesión de ese bien con la obligatoriedad de, culminado el plazo de ese título, devolverlo. Es el tema básicamente del arrendatario, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también él establecía otras situaciones, ¿no? Como es el caso de la tenencia, ¿no? Y él también establecía situaciones como el caso de la yuxtaposición local, que es muy interesante. Según Savigny, en la yuxtaposición local se da corpus, mas no se da animus. Es el típico ejemplo de aquella persona que queda dormida y de pronto los palomillas, sus amigos, sus familiares le colocan debajo del brazo algún bien. Esa persona, con respecto de ese bien, esa persona tiene corpus, mas no tiene ningún tipo de ánimo. Entonces, en resumidas cuentas, sin ánimo de ser exhaustivo ni mucho menos, podemos darnos cuenta que esta teoría se denomina subjetiva porque justamente es su autor, Savigny, quien le presta o centra un gran interés en el ánimo que tiene el sujeto para vincularse a través del corpus con la cosa. Dentro de esa perspectiva, él considera entonces como poseedor únicamente aquel que se vincula con la cosa sin ser propietario, pero considerándose como propietario del mismo, comportándose de esa manera. Tiempo después, Rudolf von Jhering, otro ilustre jurista alemán, estudiando las mismas fuentes que había estudiado Savigny respecto del derecho romano sobre la posesión, desarrolla una teoría diametralmente opuesta a la cual él le denomina teoría objetiva. A través de esta teoría, Jhering le da vuelta al pastel y dice, no tenemos que centrarnos en el ánimo porque bucear en el ánimo de las personas es prácticamente imposible y es altamente complicado. Entonces, para Jhering, dice, no, ¿cuándo va a haber posesión? Posesión va a haber cuando la ley me diga cuándo hay posesión.
Entonces él, al invertir la figura, él centra el centro de gravedad de su teoría no se halla en el ánimo, sino en el corpus. De tal suerte que él considera no que no existe ánimos, como algunos erróneamente sostienen. No hay ningún problema. Él dice, cada vez que hay corpus, yo entiendo que hay ánimos. Pero no hay un ánimos calificado como el que establecía Savigny, sino es un ánimos genérico. Y en todo caso el ánimos queda subordinado a lo que la ley dice, si es que esta vinculación con la cosa es o no es posesión. Nos damos cuenta entonces que Jhering establece esta teoría objetiva sobre la base de entender que la posesión es un hecho con consecuencias, un derecho con consecuencias fácticas, a diferencia de Savigny, como lo veníamos diciendo, de que está partiendo del supuesto de que por lo contrario es un hecho con consecuencias jurídicas. Entonces, estas son las dos grandes posiciones y las dos grandes teorías. Prácticamente o aparentemente irreconciliables, poniéndonos en un plan similar al de qué es primero el huevo o la gallina, y la verdad es que ambas teorías tienen razón. Tan es así que tienen razón que ambas teorías son recogidas y dan fundamento al tercer punto de vista de la posesión como un mecanismo extraordinario de adquirir la propiedad, como les dije en la respuesta a la primera pregunta. Ante la interrogante de cuál es la teoría asumida por nuestro Código Civil, he de manifestarles a ustedes que nuestro Código Civil admite las dos teorías. Hay artículos, ¿no?, orientados específicamente en el tema de la posesión, y hay artículos de la posesión desde el punto de vista subjetivo, y hay teorías respecto del punto de vista objetivo. O sea, hay artículos que apoyan ambas teorías sin problema ni limitación alguna, conforme ya tendremos oportunidad en ser más precisos en la siguiente. La posesión, en términos latos, puede ser adquirida originariamente o puede ser adquirida en forma derivada. Cuando se adquiere originariamente es cuando el sujeto entra en directo contacto con la cosa. Y cuando se adquiere derivadamente es porque el sujeto entra en contacto a través de otra persona que es quien le entrega ese bien. Adquiere la posesión derivadamente. En el primer caso, en la adquisición originaria de la posesión, podemos nosotros darnos cuenta que hay situaciones que, ojo, y acá quisiera hacer un paréntesis para antes de continuar con la explicación. La posesión mantiene independencia legislativa doctrinaria de la propiedad. Ustedes recordarán en el curso de personas cuando yo les enseñaba, que tradicionalmente al concebido siempre se lo entendía, ¿no?, siempre se le respetaba sus derechos o se le consideraba sujeto de derecho en función de la persona, llegando al extremo, ¿no es cierto?, de reputarlo indebidamente, pero reputarlo a través de una presunción de la ficción como persona para reconocerle derechos. Algo similar sucede con la posesión. A la posesión es la pariente pobre de la propiedad. La posesión siempre ha sido reputado como un mecanismo de propiedad. Tan es así que existe una presunción que nos dice de que al poseedor se le reputa propietario. Entonces, siempre ha habido ese tema de ser subsidiario, de ser un derecho totalmente subordinado a la propiedad, y no es así. La posesión mantiene su independencia. Y en ese sentido, el sentido objetivo, el segundo sentido de la posesión, permite ampliar los ámbitos del poseedor. Es decir, no solamente es poseedor el químicamente puro, sino también es poseedor en términos genéricos cualquier persona que, premunido de un derecho real u obligacional, está justificando su posesión a título de propietario o a título de no propietario respecto de la cosa. Dentro de esa perspectiva, entonces, si nosotros hacemos un recuento, ¿no?, una precisión respecto de cómo es que uno adquiere originariamente la posesión, pues
diremos que hay situaciones donde adquirir originariamente la posesión puede generar también adquirir originariamente la propiedad. Y tenemos el caso del 929, ¿no? La apropiación de bienes, ¿no? Y tenemos los casos de caza y pesca, establecidos también en el libro quinto de los derechos reales. Es decir, a través de la caza y de la pesca, a través de la aprehensión de ciertos objetos, nosotros entramos directamente y originariamente en vinculación con el bien, o adquirimos originariamente la posesión, pero ojo, también adquirimos originariamente la propiedad. ¿A qué me refiero en buena cuenta, en resumida cuenta? Estoy queriendo decir que el hecho de que la posesión y la propiedad estén vinculados en la práctica con el mismo sujeto no quita para nada la independencia doctrinal, legislativa que existe entre ambas figuras. También sucede de manera similar desde el punto de vista derivado. ¿Por qué? Pongamos dos ejemplos sencillos y claros. Si alguno de ustedes celebra conmigo un contrato de arrendamiento, entro en posesión derivadamente de ese bien. Pero entro en posesión en calidad de poseedor a título de no propietario, porque vencido ese plazo de ese contrato de arrendamiento tendré que devolvérselo. Caso contrario, a través de otro acto jurídico, de otro contrato, yo puedo adquirir la posesión de ese bien a través de un contrato de compraventa. ¿Soy poseedor? Sí, pero a título de propietario porque va a mantenerse en mi poder indefinidamente. Entonces, esas dos son las maneras genéricas. La manera originaria, ¿no? Adquisición originaria a través de la aprehensión, de la caza y de la pesca, y la manera derivada, cuyo mecanismo clásico por excelencia es el de la tradición, donde existe un tradens, el que entrega el bien, y un accipiens, que es el que lo recibe. Se entiende que hay un cambio, lógicamente, de las consecuencias reales. El tradens deja de ser poseedor, con independencia de que sea título de propietario o no propietario, y el accipiens, ¿no? será el que reciba ese bien, también con independencia de ser propietario o no es poseedor. Esos son básicamente los mecanismos. Y dentro de la tradición, valga la pena para aprovechar esta oportunidad, también se dan sucedáneos de la tradición. Es decir, es posible de que la tradición se dé a través de dos mecanismos básicos, sucedáneos, que no son necesariamente tradición, sino que la ley entiende de que son equivalentes. Por ejemplo, uno es la traditio brevimano, es decir, cambia el título posesorio de quien está poseyendo. Ejemplo concreto, si yo soy propietario de este inmueble y celebro un contrato contigo y tú vas a ser mi arrendataria, perfecto, tú estás entrando, te tengo que desalojar este inmueble para que tú entres en posesión del bien, y el contrato es a 1 año. Pero ¿qué sucedería si es que al término del 5.º mes tú me dices, profesor, yo deseo adquirir el bien? Si solamente existiese tradición, tú tendrías que desalojar, yo tendría que volver a entrar, tendríamos que declarar concluido el anterior contrato por mutuo disenso, volver a celebrar un contrato nuevo de compraventa, volver a salir y tú tendrías que volver a entrar. No es necesario. A través de la traditio brevimano, cambiando el título posesorio quien está poseyendo, tú poseías durante los anteriores 5 meses, has poseído el título de no propietario por el contrato de arrendamiento. A partir de la celebración de este nuevo contrato de compraventa, se entiende de que se ha realizado todo este mecanismo engorroso que les acabo de señalar por el solo hecho de que el título haya cambiado, porque ahora a través del negocio jurídico del contrato de compraventa, simple y llanamente ha cambiado tu estatus de poseedor a título de no propietario por el de poseedor a título de propietario. Es esa la situación. El otro mecanismo es el de constituto posesorio, a través del cual se entiende realizada la tradición cuando el bien está en poder de un tercero. Y esa tradición se entiende realizada en función, esa tradición tiene efectos para el tercero cuando le es comunicado. Siempre pongo este ejemplo que me parece el más concreto. Si tú y yo celebramos un contrato de compraventa de un automóvil de mi propiedad, pero resulta que en este momento mi automóvil está en poder de mi hermano en la ciudad de Chiclayo. Entonces,
Si solamente existiese tradición químicamente pura, tendríamos los dos que ir a Chiclayo, celebrar el contrato allí, o tendría que ver la manera como yo ir a Chiclayo, traer el automóvil, o hacer que mi hermano venga de Chiclayo acá con el automóvil para poder tenerlo físicamente y poder entregártelo. No es necesario, basta simplemente que tú y yo celebremos el contrato de compra-venta. Gracias a este sucedáneo de la tradición, se entiende realizada ya la tradición, y solamente comunicaremos al tercero que te lo entregue a ti, o que cuando tú vayas a Chiclayo lo entregues. Pero eso ya implica que ya la tradición ya se realizó. Finalmente existe otra figura adicional que extiende la figura de la posesión derivada, que se denomina la tradición documental. A través de la tradición documental, cuando nos encontramos frente a bienes de grandes volúmenes que son entregados a través de aduanas, a través de los puertos, a través de los aeropuertos, entonces yo puedo traer un container, por ejemplo, de cientos de toneladas de peso, conteniendo, qué sé yo, determinados productos. Entonces yo tengo los títulos valores o los documentos que constituyen o que representan a esos containers. A través de la tradición documental llego yo al puerto, te ubico a quien debe ser entregado el container, y no te voy a entregar los containers en la mano porque es evidente que eso es imposible. Basta con que yo te entregue los documentos que representan al cargamento. Dentro de esa manera, entonces, esos documentos implican, al entregarte esos documentos, equivalen a como si yo te hubiese entregado ese o esos containers que he traído desde larga distancia.